Las abejas, estos pequeños seres alados, siempre han volado desapercibidas a nuestro alrededor. Pero lo que pocos entienden es que sin ellas, el mundo que conocemos no sería el mismo. ¿Sabías que casi todo lo que comemos depende del trabajo incansable de estos insectos? Imagínense, si las abejas desaparecieran, la abundancia de frutas frescas, verduras, cereales e incluso algunos tipos de carne estaría en grave riesgo. Y así, sin la presencia sutil y esencial de las abejas, la vida humana, en su plenitud, podría verse drásticamente sacudida. Ahora haz clic en me gusta y suscríbete al canal. Solo te llevará un segundo y nos ayudarás mucho. La desaparición de las abejas no es solo una curiosidad de un país lejano o una crisis aislada. Es una realidad que amenaza con extenderse a nivel mundial. Asistimos a un fenómeno silencioso pero alarmante, que se está extendiendo a un ritmo cada vez mayor. Si esto ya suena preocupante, consideremos el impacto de esta disminución en nuestra salud, los bosques e incluso la economía global. Estos pequeños trabajan como trabajadores diligentes, conectando los ciclos de la naturaleza que aseguran nuestra supervivencia. Y no darse cuenta de su valor es ignorar lo que realmente sustenta la vida tal como la conocemos. ¿Quién hubiera pensado que un ser tan pequeño podría influir tanto? Con su delicado vuelo, las abejas se esparcen por los campos, polinizando las flores y asegurando la diversidad de plantas que nos nutren y embellecen el mundo. Sin ellos, nuestro paisaje cambiaría y el verde vibrante que vemos todos los días podría desaparecer, junto con los bosques que purifican el aire y protegen nuestro planeta. La advertencia es clara. Mientras las abejas trabajan incansablemente, nos corresponde a nosotros reconocer este regalo y empezar a preguntarnos, ¿qué haremos si dejan de existir? Y quizás ahora sea el momento de una reflexión más profunda. ¿Estamos realmente preparados para vivir en un mundo sin abejas? Una cosa es segura. Al comprender el papel vital de estas criaturas, entendemos un poco más sobre el frágil equilibrio de la naturaleza y nuestro propio papel dentro de ella. Pero después de todo, ¿qué les está pasando a las abejas en todo el mundo? Exploremos este inquietante misterio e intentemos descubrir lo que les depara el futuro a estos pequeños gigantes de la naturaleza. Las abejas son mucho más que polinizadores. Son verdaderas ingenieras de la vida. Operan en un delicado equilibrio, sustentando plantas que, a su vez, sustentan la biodiversidad de todo el ecosistema. Con cada vuelo, al transportar polen de una flor a otra, crean la base para frutos y semillas que alimentan desde pequeños animales hasta humanos. Es casi poético pensar que cada vuelo de una abeja ayuda a preservar la vitalidad de bosques, campos y huertos, y sin ello, el verdor escasearía y la vida perdería parte de su abundancia. Esta interacción entre abejas y plantas es lo que llamamos polinización, y su impacto va mucho más allá de lo que imaginamos. Con cada flor visitada, contribuyen a la fertilidad del suelo y a la regeneración de bosques enteros. En los países que dependen de frutas y verduras para su economía, el papel de las abejas es tan esencial como el de los agricultores. La íntima conexión entre las abejas y los alimentos revela cuán dependientes somos de ellas, aunque no nos demos cuenta a diario. Además de los alimentos que llegan a nuestras mesas, las abejas también sustentan los cimientos de los ecosistemas naturales. Piense en las áreas donde las flores silvestres crecen de forma silvestre y con ellas prospera toda una cadena de vida. Todo comienza con la polinización. Aves, pequeños mamíferos e incluso otros insectos viven en plantas que necesitan de las abejas para prosperar. En resumen, estas diminutas criaturas son las guardianas de un ciclo de vida más amplio, un ciclo que afecta a todo lo que nos rodea. Con esto, nos damos cuenta de que cada abeja perdida es una pérdida que se siente en todas partes del mundo, en cada curiosidad sobre países y culturas que se entrelazan con el ecosistema.
Sin abejas, el delicado equilibrio que sostiene nuestra existencia comienza a desestabilizarse. Y entonces la pregunta sigue siendo, ¿estamos preparados para vivir en un mundo donde se rompa este ciclo? ¿Y cómo son las cifras de esta caída? Vamos a ver. Las cifras sobre la desaparición de las abejas son alarmantes y, cada año, la situación empeora. En varios países, los científicos observan una caída drástica de las colonias, una reducción que oscila entre el 30 y el 50% en algunas regiones. Y estos datos, más que estadísticas, representan una pérdida de vidas invisible, pero esencial para todos nosotros. El colapso de las colonias es un aviso silencioso y no distingue fronteras ni nacionalidades. Es una curiosidad de un país a otro, una amenaza que rodea a todos. En comparación con las cifras de hace unas décadas, el declive actual es aterrador. En Europa, América del Norte e incluso regiones tropicales, las abejas están desapareciendo en masa, como si un extraño depredador las estuviera devorando lentamente. Las colmenas que alguna vez fueron sinónimo de productividad y vida, ahora enfrentan vacíos desconcertantes. Es como si un pilar de nuestro ecosistema estuviera siendo arrancado y en su lugar lo único que quedara fuera el vacío. ¿Estamos haciendo lo suficiente para comprender y revertir este declive? Las razones de esta disminución son variadas y, hasta cierto punto, están interconectadas. Pesticidas, cambio climático, parásitos, enfermedades. Cada uno de estos factores afecta a las abejas de maneras únicas pero devastadoras. Las estadísticas muestran que donde hay un uso intensivo de pesticidas, la muerte de las abejas es más rápida. Y en países donde el clima ha cambiado mucho, el daño es aún más visible. Esta situación refuerza la urgente necesidad de cambios en el uso de productos químicos y la protección del medio ambiente. Ante este escenario, no hay manera de ignorar la pregunta: si el ritmo de caída continúa, ¿cuál será el precio final? Con cada colonia perdida, sentimos más cerca el riesgo de un impacto global. La ciencia intenta responder, mientras la gente corriente y curiosa se pregunta, ¿se puede hacer algo? ¿Y dónde impacta esto directamente en nuestras vidas? Pero, ¿qué significa esta dependencia de la agricultura de las abejas? Las abejas y la agricultura son socios inseparables, una relación que alimenta al mundo entero. Estos pequeños polinizadores son los responsables de producir más del 70% de los alimentos que llegan a nuestras mesas. Frutas jugosas, verduras frescas, cereales e incluso semillas oleaginosas dependen del trabajo incesante de las abejas, quienes, al visitar las plantaciones, aseguran que el ciclo de vida se renueve. En varias culturas, la presencia de las abejas en el campo se ve casi como una bendición, un regalo natural que hace que los alimentos sean más ricos y abundantes. En los países productores de manzanas, fresas, almendras y muchos otros, las abejas son fundamentales. Sin ellos, cultivar estos alimentos se convierte en una tarea mucho más difícil y costosa, y los precios reflejan inevitablemente este costo. Imagínese cómo sería vivir sin estas variedades en nuestra dieta, o pagar precios desorbitados por una fruta que alguna vez fue tan accesible. La curiosidad por los países que invierten en sistemas sostenibles para proteger a las abejas aumenta, al igual que la urgencia por encontrar soluciones que mantengan este ciclo vital. Además de las frutas y verduras, la propia ganadería depende de las abejas. Granos como el trébol y la alfalfa, utilizados para alimentar al ganado y otros animales, son polinizados en gran medida por estos insectos. Por tanto, la carne y los productos lácteos que consumimos también tienen un vínculo directo con la salud de las abejas. Cada plato que llega a nuestra mesa tiene, en cierta medida, el toque discreto del trabajo de polinización. Un esfuerzo invisible que, de desaparecer, tendría consecuencias devastadoras para la agricultura global.
Da miedo pensar que, sin las abejas, la diversidad de nuestros alimentos correría un riesgo considerable. Toda esta interdependencia revela cuánto ignoramos la base que sustenta nuestro sistema alimentario. Después de todo, ¿qué sería de la agricultura sin estos pequeños aliados? Y más aún, ¿cuál es el peso real de los pesticidas en esta amenaza? Los pesticidas, esas sustancias creadas para proteger nuestros cultivos, han resultado ser un arma de doble filo. Si por un lado defienden la producción agrícola contra las plagas, por otro, impactan directamente a las abejas, comprometiendo su salud y, muchas veces, llevándolas a la muerte. Muchos de estos químicos se acumulan en las flores, donde las abejas recolectan néctar y polen, contaminándolas. Es casi irónico. Las mismas sustancias que prometen abundancia en los campos terminan convirtiéndose en trampas mortales para los polinizadores más valiosos del mundo. Entre los pesticidas más dañinos se encuentran los neonicotinoides, sustancias químicas que desorientan a las abejas e interfieren con su instinto de regresar a la colmena. Una abeja perdida es una pérdida para toda la colonia, y cuando muchas de ellas no regresan, el colapso es inevitable. En muchos países, el uso de neonicotinoides es un tema controvertido, ya que los daños son claros, pero las alternativas viables aún son escasas. La agricultura se enfrenta a un dilema: proteger la producción sin condenar a las abejas. Los productos químicos no solo afectan a las abejas adultas, sino también a las larvas, que nacen en colmenas contaminadas y a menudo transportan toxinas incluso antes de realizar su primer vuelo. Esta exposición prolongada debilita las colonias, haciéndolas vulnerables a enfermedades y a la acción de parásitos. Es como si los pesticidas plantaran una semilla de destrucción en las generaciones futuras de abejas, una amenaza que se propaga silenciosamente, comprometiendo cada nuevo ciclo de vida. Ante este escenario, la pregunta se vuelve inevitable: ¿vale la pena sacrificar a las abejas en nombre de la protección inmediata de los cultivos? Los gobiernos, los científicos y los agricultores buscan respuestas, pero la solución parece lejana. Y, mientras tanto, el cambio climático trae nuevos retos para estos pequeños seres. El cambio climático, esa fuerza invisible pero poderosa, está afectando a todos los rincones del planeta, y las abejas no son una excepción. El aumento de las temperaturas, los ciclos de calor y frío no estacionales y los fenómenos meteorológicos extremos tienen un impacto directo en las abejas. Ellos, que son tan sensibles al medio ambiente, enfrentan dificultades para adaptarse a estos cambios repentinos. Imaginemos una colonia preparada para florecer en primavera, solo para ser sorprendida por una helada fuera de estación. Es un golpe que podría devastar a la población en cuestión de días. Estos cambios climáticos también afectan el ciclo de floración de las plantas, creando un desajuste entre el periodo en el que las abejas están más activas y la disponibilidad de flores. En algunos países, este fenómeno crea verdaderos desiertos florales, donde las abejas luchan por encontrar qué polinizar. Esta escasez de alimentos provocada por el clima obliga a las colonias a trabajar más duro para obtener menos, agotando la energía de estas incansables criaturas y debilitando su salud con el tiempo. Además, los fenómenos meteorológicos extremos, como inundaciones y sequías, destruyen hábitats y colmenas, lo que obliga a las abejas a buscar nuevos lugares para sobrevivir. Un dato curioso de los países que enfrentan estos extremos es que, en muchos de ellos, los apicultores se ven obligados a mover constantemente sus colmenas, con la esperanza de evitar la destrucción causada por el clima. Este estrés constante perjudica la productividad de las abejas, debilita las colonias y aumenta la mortalidad, creando un ciclo peligroso que se repite con cada nueva temporada climática. Por eso, el impacto del cambio climático sobre las abejas
es una amenaza de la que no siempre nos damos cuenta, pero cuyas consecuencias sentimos con cada nueva y más escasa cosecha. El clima, un aliado invisible, se convierte en un enemigo feroz. Y por si fuera poco, las enfermedades y los parásitos también se aprovechan de este debilitamiento. Las abejas, aunque resistentes, enfrentan un desafío constante que a menudo pasa desapercibido. Enfermedades y parásitos que atacan implacablemente a sus colonias. Entre ellos, una de las amenazas más devastadoras es el ácaro varroa, un parásito que chupa la sangre de las abejas, debilitándolas y transmitiéndoles virus peligrosos. Es como un invasor silencioso que se propaga entre las colmenas, reduciendo la capacidad de las abejas para resistir otras amenazas y comprometiendo la supervivencia de la colonia. Y cuando una colmena es atacada, las consecuencias se pueden sentir en muchas partes del mundo. Otro problema grave es el virus del ala deformada, que impide a las abejas volar y cumplir así su vital misión de polinizar. En varios países, este virus se ha propagado a una velocidad alarmante, poniendo en riesgo la capacidad de las abejas para trabajar y alimentar a la colonia. Imaginemos una sociedad en la que muchos miembros pierden su función esencial. Esto es exactamente lo que les sucede a las colmenas afectadas. Cada abeja incapacitada representa una disminución en la fuerza de la colonia y, eventualmente, su extinción. Además, la falta de recursos para combatir estas enfermedades y parásitos de manera sostenible se convierte en un desafío creciente para los apicultores. Muchos prueban soluciones alternativas, como tratamientos naturales, pero no siempre tienen éxito contra amenazas tan persistentes. En algunas curiosidades sobre países con grandes producciones de miel, los apicultores adoptaron técnicas ancestrales para proteger sus colonias, pero incluso estos métodos resultan insuficientes ante las enfermedades modernas y el aumento de los parásitos. Esta carga invisible para las abejas se acumula con cada nueva generación, comprometiendo el futuro de las colonias y el papel vital que desempeñan en la naturaleza. Y a medida que intentamos comprender y combatir estas amenazas, la importancia de la polinización se vuelve cada vez más evidente. La polinización por abejas va mucho más allá de lo que vemos en mercados y ferias. Cuando una abeja visita una flor, no solo garantiza la producción de frutas y verduras, sino también mantiene vivos los ecosistemas que sustentan a innumerables otras especies. Con cada vuelo, ayuda a perpetuar una diversidad de plantas que brindan refugio y alimento a otros animales. Esta conexión es como una cadena que, si se rompe, amenaza a todo el sistema. Imagínese cómo sería un campo sin flores, sin frutos, sin la vida que prospera alrededor de estas plantas. La preservación de la biodiversidad también depende del trabajo incansable de las abejas. En bosques, praderas e incluso zonas urbanas, desempeñan un papel que va mucho más allá de la agricultura. Polinizan plantas que son vitales para la regeneración del suelo y que contribuyen al control de la erosión. Es como si cada vuelo de abeja fuera una pequeña acción para fortalecer la naturaleza, manteniendo vivos hasta los rincones más recónditos donde la influencia humana apenas llega. Su impacto trasciende los límites visibles y se extiende por la tierra, el aire y el agua. El papel de las abejas es tan importante que, sin ellas, varias plantas medicinales, imprescindibles para los tratamientos naturales, podrían desaparecer. Muchas personas en todo el mundo dependen de estas plantas y, sin una polinización adecuada, su extinción afectaría la medicina tradicional y la calidad de vida de millones de personas. Dato curioso sobre los países que aún conservan este conocimiento ancestral. Reconocen el valor de las abejas en sus propios sistemas curativos y están buscando formas de proteger a estos polinizadores. Cuando entendemos la importancia de la polinización, nos damos cuenta de que el impacto de las abejas es literalmente vital.
Pero ¿qué sucede cuando el repentino colapso de las colonias amenaza todo este equilibrio? Los científicos están en alerta, y la próxima amenaza nos muestra la gravedad de esta crisis. El colapso de las colonias es un fenómeno tan misterioso como devastador. Imagine una colmena en pleno funcionamiento, llena de abejas sanas, y de repente, en cuestión de días, se convierte en una estructura vacía y sin vida. Las abejas desaparecen sin dejar rastro, como si algo las expulsara de su hogar. Este fenómeno se conoce como síndrome del colapso de las colonias y, en las últimas décadas, ha dejado perplejos a científicos de todo el mundo. Es como una sombría advertencia sobre lo que podría pasarle a nuestra biodiversidad. Los investigadores están tratando de comprender las razones de este colapso, pero las causas aún no están del todo claras. Se cree que está implicada una combinación de pesticidas, parásitos y cambio climático, lo que crea un escenario en el que las abejas pierden su capacidad de sobrevivir. Es como si la colmena estuviera debilitada de adentro hacia afuera, incapaz de soportar tantas amenazas simultáneas. Una curiosidad de un país a otro es cómo cada nación afronta esta amenaza, desde campañas para reducir el uso de pesticidas hasta inversiones en investigación. Esta repentina desaparición afecta a la colonia en su conjunto. Cuando las abejas obreras, encargadas de buscar alimento, no regresan, la reina y las larvas quedan vulnerables y sin sustento. Una colonia sin obreras está condenada al fracaso, y la falta de abejas afecta no solo a la polinización, sino también a la supervivencia misma de las plantas y animales que dependen de estas colmenas. La cadena de vida que comienza con las abejas acaba interrumpiéndose, y ya se pueden ver signos de este colapso en varias regiones. Es un misterio aterrador que deja una pregunta en el aire. ¿Cuánto tiempo podremos soportar estas pérdidas sin tener un impacto irreversible? Mientras los científicos investigan, otras prácticas agrícolas, como el monocultivo, también ponen en riesgo a las abejas. Exploremos esta nueva amenaza. El monocultivo, una práctica común en muchas industrias agrícolas, se ha convertido en una trampa silenciosa para las abejas. Imaginemos vastos campos de un solo cultivo que se extienden a lo largo de kilómetros, sin diversidad, sin flores alternativas y sin refugio para las abejas. Este tipo de plantación limita la alimentación y crea un desierto biológico, donde las abejas, al final de la floración, ya no encuentran fuentes de alimento. Es una situación que debilita a las colonias y con el tiempo lleva a su extinción. Ante la falta de variedad en los cultivos, las abejas se ven expuestas a una dieta restringida, lo que afecta su salud y su capacidad de resistir enfermedades y parásitos. Las diferentes flores ofrecen distintos nutrientes y una colonia bien nutrida es mucho más resistente a las amenazas externas. En algunas curiosidades sobre países con grandes superficies de monocultivo, observamos que los apicultores necesitan complementar la dieta de sus abejas con azúcares artificiales, que, a largo plazo, no reemplazan el valor nutricional de la dieta natural y debilitan a las abejas. Además, estas áreas de monocultivo atraen plagas específicas, lo que requiere un uso intensivo de pesticidas. Y, como sabemos, donde hay pesticidas, las abejas son las primeras en sufrir. Estos químicos se acumulan en el suelo y las plantas, aumentando el riesgo de contaminación para las abejas. Es un círculo vicioso. El monocultivo requiere pesticidas que matan las plagas, pero también terminan afectando a los polinizadores. Y, sin polinizadores, el futuro mismo de estas plantaciones está amenazado. Así, nos damos cuenta de que el modelo de monocultivo es insostenible y pone en riesgo no solo a las abejas, sino a toda la cadena alimentaria que depende de ellas. ¿Qué pasaría si estas prácticas agrícolas fueran reemplazadas? ¿Podemos evitar este futuro de escasez? Esta pregunta abre una profunda reflexión sobre la extinción de las abejas y el peligro real que representa.
Averigüemos qué dicen los científicos sobre este posible futuro. La idea de que las abejas podrían extinguirse es casi surrealista, pero cada vez más realista. Los científicos advierten que si continúa el declive de las abejas, llegaremos a un punto en el que la extinción ya no será una suposición lejana, sino una consecuencia inevitable. Un futuro sin abejas sería un mundo de escasez y monocromo, donde la diversidad dietética se vería seriamente comprometida. Cada abeja que desaparece es una señal de alerta, una pequeña pérdida que, acumulada, puede provocar la caída de todo un sistema natural. Al fin y al cabo, las abejas son responsables de polinizar casi el 90% de las plantas silvestres, además del 60% de los alimentos consumidos. Sin ellos, una serie de culturas vitales dejarían de existir, lo que afectaría todo, desde el desayuno hasta la cena. En algunos datos interesantes sobre países que ya enfrentan estos desafíos, como Estados Unidos, los agricultores han importado colonias para mantener la producción. Pero esta solución es limitada y no resuelve el problema mayor. Es como llenar un agujero en una presa que poco a poco se está desmoronando. La extinción de las abejas también tendría consecuencias impredecibles para el medio ambiente. Las plantas que dependen de la polinización dejarían de reproducirse, y la desaparición de estas plantas afectaría a los animales herbívoros, creando una reacción en cadena que impactaría incluso a los carnívoros en la cima de la cadena alimentaria. Sin abejas, el equilibrio ecológico se rompería, y lo que queda es un escenario desolador. Este impacto por sí solo refuerza el valor de cada abeja que vuela y trabaja para sustentar nuestro planeta. Y mientras los científicos buscan soluciones, la realidad plantea una pregunta. ¿Todavía hay tiempo para revertir este escenario? El futuro de las abejas depende del cambio, y el impacto económico de su desaparición será el próximo desafío a explorar. La desaparición de las abejas tiene un impacto económico inmenso, que va más allá de la agricultura. Sin polinización, la producción de diversos alimentos caería drásticamente, y esto se reflejaría directamente en el aumento de los precios, haciendo que los productos básicos fueran cada vez más inaccesibles. En países donde las exportaciones de alimentos son vitales para la economía, la pérdida de abejas representaría una fuerte caída de los ingresos e incluso crisis de oferta. Cada alimento que falta en los lineales es un reflejo de este ciclo económico, en el que la ausencia de abejas pesa como una deuda interminable. Las frutas, verduras, oleaginosas e incluso algunos cereales costarían mucho más, ya que la falta de polinización encarecería los procesos de cultivo. Imagínese pagar una fortuna por una manzana, un tomate o incluso una taza de café. En varias curiosidades sobre países que ya enfrentan escasez de abejas, vemos intentos de polinización manual, pero esto requiere mano de obra, tiempo y dinero, lo que lo hace inviable para grandes producciones. El impacto sobre la economía global sería entonces como una ola que se propagaría alcanzando a todos los sectores. Además, la ganadería también se vería afectada, ya que gran parte de los alimentos destinados al ganado son polinizados por las abejas. Si estos cereales y forrajes escasean, el coste de la carne, la leche y los productos lácteos también se disparará. En un efecto dominó, las empresas de alimentos, los restaurantes e incluso las pequeñas empresas sentirán el peso de esta escasez, y la inflación afectará a los consumidores de todas las clases. La economía, que depende de este equilibrio invisible, estaría constantemente amenazada, afectando el poder adquisitivo y la calidad de vida de millones de personas. Y ante esta amenaza económica surge la pregunta: ¿habría alguna forma de sustituir a las abejas? ¿Podría la tecnología desempeñar este papel crucial de polinizador? La ciencia busca alternativas, pero ¿pueden realmente reemplazar el papel vital de las abejas? Averigüemos.
Con el declive de las abejas, la búsqueda de alternativas tecnológicas para la polinización se ha convertido en una carrera contra el tiempo. Científicos de todo el mundo están desarrollando drones y robots polinizadores, pequeños dispositivos que imitarían el papel de las abejas en la transferencia de polen entre flores. Parece sacado de ciencia ficción, pero esta realidad está más cerca de lo que imaginamos. Sin embargo, estos avances conllevan desafíos y costos que aún están lejos de hacer justicia al trabajo minucioso y gratuito que realizan las abejas a diario. Los robots polinizadores, por muy avanzados que sean, enfrentan limitaciones. Mientras que una abeja poliniza miles de flores en un solo día, los drones requieren mucha energía y mantenimiento para realizar una fracción de ese trabajo. En datos interesantes sobre países que ya están probando estos métodos, como Japón, vimos que los costos operativos son altos, lo que hace inviable su uso a gran escala. Reemplazar a las abejas por máquinas puede funcionar incluso en pequeñas plantaciones experimentales, pero aplicar esta tecnología a grandes campos requeriría una enorme inversión. Además, las abejas hacen mucho más que solo polinizar. Contribuyen al equilibrio ambiental, regeneran los bosques e impactan la biodiversidad. Estos pequeños robots no pueden replicar el impacto ambiental positivo de las abejas. En resumen, la tecnología ofrece alternativas temporales, pero no la solución completa que brinda la naturaleza. Al fin y al cabo, ninguna máquina es capaz de crear la perfecta interdependencia que vemos entre abejas, plantas y otras especies. Aún así, el esfuerzo por encontrar alternativas muestra cuán irreemplazables son las abejas. Cada intento de replicar su trabajo reafirma la importancia de estos pequeños seres. Y si la tecnología falla, las consecuencias se extenderán por el medio ambiente como un efecto dominó. Exploremos el impacto ambiental que podría provocar la extinción de las abejas. La desaparición de las abejas desencadenaría un efecto en cascada en el medio ambiente, con impactos que van mucho más allá de la polinización. Sin ellos, varias especies de plantas desaparecerían, empezando por aquellas que dependen exclusivamente de las abejas para reproducirse. Estas plantas, a su vez, sustentan a los animales que viven en ellas y, por lo tanto, la cadena alimentaria se vería alterada en diferentes niveles. Es como quitar una pieza clave de una construcción compleja, donde cada ser depende del otro para sobrevivir. Los bosques, por ejemplo, también se verían afectados. Muchos árboles y arbustos dependen de las abejas para perpetuar su especie. Sin esta polinización, los bosques perderían vitalidad y con el tiempo se convertirían en ecosistemas empobrecidos, incapaces de sostener toda la biodiversidad que albergan. En varias curiosidades sobre países con vastas áreas forestales, nos damos cuenta de cuánto dependen estas regiones de las abejas para mantener su equilibrio ecológico. La falta de polinizadores transformaría los bosques en ambientes áridos, afectando incluso la calidad del aire. El impacto también se extiende a los cursos de agua y al suelo, ya que muchas plantas polinizadas por las abejas ayudan a mantener la salud de estos recursos naturales. Sin una vegetación adecuada para filtrar el agua y proteger el suelo, los ríos se volverían más susceptibles a la contaminación y la erosión. Esta pérdida de vegetación también aumenta el riesgo de deslizamientos de tierra y otros desastres naturales. La acción de las abejas en el medio ambiente es tan vital que su desaparición alteraría incluso la estabilidad del suelo y la pureza del agua que consumimos. Este efecto en cascada revela que las abejas son más que polinizadores, son ingenieras ambientales. Cada flor que no visitan es una pérdida que silenciosamente se extiende por todo el ecosistema. Y cuando nos damos cuenta de este ciclo, queda claro que la vida sin ellos sería sombría. ¿Pero estamos preparados para afrontar este futuro? Veamos el impacto en nuestra vida diaria.
Un mundo sin abejas es un futuro que parece sacado directamente de una historia distópica, pero que es aterradoramente posible. Imagínate abrir el armario de tu cocina y ver solo artículos básicos, nada de frutas, verduras frescas o alimentos de origen natural. Sin las abejas, la variedad que conocemos sería un recuerdo lejano y los precios de muchos productos serían inasequibles. Esta vida de escasez tendría un impacto directo en la vida cotidiana de las personas y el simple acto de comprar se convertiría en una experiencia limitada y monótona. En las zonas urbanas, este futuro también transformaría el paisaje, afectando a todo lo que nos rodea. Los parques, jardines y parterres perderían su diversidad, y las flores que alguna vez embellecieron las ciudades desaparecerían gradualmente. Sería como vivir en un mundo menos vibrante, donde la naturaleza empieza a alejarse. Cada ciudad, cada país, perdería una parte esencial de su identidad visual y ecológica. Una curiosidad de país en país que revela el papel de las abejas en la estética y la salud de los entornos urbanos. La falta de abejas tendría incluso un impacto psicológico, ya que la naturaleza nos ofrece más que recursos. Nos reconecta con el mundo natural, con la armonía de los colores, el aroma de las flores y el canto de los pájaros. Los estudios demuestran que la presencia de zonas verdes y flores ayuda a reducir el estrés y aumenta la sensación de bienestar. Sin las abejas, esta conexión se debilitaría y las ciudades se volverían menos acogedoras, aumentando la sensación de aislamiento y artificialidad que muchos ya sienten. Esta visión de un futuro sin abejas no es solo una predicción, sino una advertencia de lo que está en juego. Pero, cuando miramos a nuestro alrededor, vemos que ya existen iniciativas en todo el mundo para proteger a estos pequeños polinizadores. ¿Son suficientes? En todo el mundo, los esfuerzos de conservación de las abejas surgen como respuesta a la alarma ecológica. Varios países han implementado áreas protegidas donde se restringe el uso de pesticidas, creando refugios seguros para las abejas. En algunas regiones aparecen las llamadas zonas libres de pesticidas, pequeños paraísos donde estos polinizadores pueden vivir y trabajar sin riesgos químicos. Estas iniciativas locales son un intento de garantizar que incluso en medio del cambio, las abejas puedan prosperar. Las organizaciones ambientalistas también han invertido en campañas de sensibilización, enseñando al público sobre el papel de las abejas y la importancia de pequeñas acciones, como plantar flores y evitar productos químicos en los jardines. Una curiosidad de un país a otro es que en algunas naciones, las escuelas han introducido programas para enseñar a los niños a cuidar de las abejas y comprender su papel en el ecosistema. Esta educación crea una generación más consciente, que ve a las abejas como una parte vital de la vida, y no solo como insectos comunes. Además, las empresas y los agricultores han buscado prácticas más sostenibles, como la rotación de cultivos y el uso de métodos naturales de control de plagas. Estos métodos no solo protegen a las abejas, sino que también promueven una agricultura más equilibrada y menos dependiente de productos químicos. Los países que han adoptado estas prácticas han logrado reducir la mortalidad de las abejas, demostrando que es posible producir sin dañar a estos polinizadores esenciales. Sin embargo, estas iniciativas representan solo una pequeña parte de la solución. La preservación de las abejas requiere de un esfuerzo global y continuo, que debe involucrar a gobiernos, empresas y a la propia sociedad. Y a medida que avanzamos, surge una pregunta crucial sobre los pesticidas. ¿Es posible equilibrar la protección agrícola con la preservación de las abejas? Exploremos este dilema. El uso de pesticidas es uno de los temas más controvertidos cuando se trata de la conservación de las abejas. Estos productos, aunque esenciales para proteger los cultivos de las plagas,
y garantizar la producción en masa, son una amenaza directa para los polinizadores. Se propagan por el aire, contaminan las flores, y cuando las recogen las abejas, se convierten en un veneno que afecta a toda la colonia. En muchos países, el debate sobre la reducción o prohibición de ciertos tipos de pesticidas ha generado divisiones. Después de todo, ¿estamos dispuestos a arriesgar la producción de alimentos en nombre de las abejas? Por otro lado, existen alternativas más sostenibles, como el uso de biopesticidas, que son menos dañinos para el medio ambiente. Sin embargo, el costo de estas opciones es mayor, y muchos agricultores enfrentan el dilema entre una producción más costosa y una solución rápida y asequible. En algunas curiosidades sobre los países europeos, vemos severas restricciones a ciertos pesticidas, mientras que otras regiones continúan usándolos a gran escala. Esta diferencia de enfoques muestra cuán lejos está aún el debate de alcanzar un consenso. Además, los cambios hacia métodos menos agresivos son un proceso gradual y requieren inversiones en investigación y educación. Muchos agricultores no tienen acceso a alternativas ni a información sobre prácticas que no dañen a las abejas. En este escenario, organizaciones y científicos intentan ofrecer apoyo para que la transición sea posible y beneficiosa para todos. El objetivo es lograr un equilibrio, donde la productividad agrícola no signifique destrucción ambiental, pero este es un camino que aún requiere más adherencia y recursos. Y así, mientras la controversia sobre los pesticidas sigue dividiendo opiniones, el papel de los apicultores en la conservación de las abejas se vuelve cada vez más importante. Ellos, que conviven directamente con las colmenas, desempeñan un papel fundamental en la conservación de estos polinizadores. Veamos cómo sucede esto. Los apicultores, más que cuidar las colmenas, son auténticos guardianes de las abejas. Con una rutina de dedicación y conocimiento, monitorean la salud de las colonias, identificando signos de estrés e implementando prácticas para fortalecer a las abejas. Este trabajo no solo mantiene la producción de miel, sino que también protege a los polinizadores que sustentan ecosistemas enteros. Sin estos atentos defensores, la lucha contra los factores que amenazan a las abejas sería aún más difícil, ya que son ellas quienes ven de cerca la gravedad de esta crisis. Para muchos apicultores, la práctica va más allá del comercio. Es una misión. Saben que las abejas no viven solo para producir miel, sino para preservar la diversidad de plantas y, en consecuencia, la vida en el planeta. Curiosamente, en algunos países, los apicultores han innovado, creando colmenas móviles que se llevan a zonas seguras durante las temporadas de uso intensivo de pesticidas. Esta adaptación muestra el compromiso de los apicultores de mantener sus colonias protegidas, incluso ante amenazas externas. La apicultura sostenible también aporta métodos menos invasivos y más naturales para el cuidado de las abejas. Técnicas como la alimentación con flores silvestres y el manejo manual de parásitos son ejemplos de prácticas que reducen el estrés en las colonias. Además, muchos apicultores promueven la plantación de especies autóctonas en sus propiedades, contribuyendo a la regeneración del entorno circundante. Este cuidado del hábitat de las abejas es una protección adicional que fortalece la conexión entre el hombre y la naturaleza. Ante tanto esfuerzo, los apicultores representan una línea de defensa crucial para la supervivencia de las abejas. Pero, ¿qué pasa con los apicultores, aquellos que se dedican a educar y concienciar a la sociedad sobre la importancia de las abejas? Los apicultores, a diferencia de los apicultores, no se limitan a cuidar las colmenas. Se encargan de la conciencia colectiva sobre la importancia de las abejas. Estos verdaderos defensores de las colonias se dedican a educar al público sobre el papel crucial de las abejas, ya sea en escuelas, comunidades o mediante proyectos ambientales. En muchos países se han convertido en figuras imprescindibles
que inspiran a niños, jóvenes y adultos a comprender que la supervivencia de las abejas es, en el fondo, nuestra propia supervivencia. Sin esta educación, el conocimiento sobre el valor de las abejas quedaría restringido a unos pocos. El trabajo de los apicultores va más allá de las palabras. Promueven acciones prácticas, como talleres de cultivo de huertas con plantas que atraen a las abejas y ayudan a proteger a estos polinizadores. En algunos datos interesantes sobre países con una tradición de preservación ambiental, los apicultores incluso organizan recorridos en áreas naturales para mostrar la polinización en acción, reforzando el impacto visual de esta interacción. Estas actividades crean un vínculo entre las personas y la naturaleza, haciendo que el público se sienta parte de la misión de preservar la vida de las abejas. Los apicultores también actúan como mediadores entre el público y las prácticas agrícolas, buscando formas de concienciar a los agricultores sobre el uso de productos menos agresivos. Se trata de una labor de sensibilización, mostrando que proteger a las abejas no es una causa aislada, sino un beneficio para la salud de los propios cultivos y para el futuro de la agricultura. Este intercambio de conocimientos entre apicultores y agricultores tiene el potencial de generar un impacto positivo y duradero. Y así, el papel de los apicultores se vuelve fundamental para conseguir que la sociedad valore y proteja a las abejas. Pero las ciudades también tienen un papel en esta protección. ¿Pueden los entornos urbanos adaptarse para beneficiar a las abejas? Averigüemos cómo. Las ciudades modernas, con sus rascacielos y avenidas concurridas, parecen a primera vista un entorno hostil para las abejas. La creciente urbanización, con el aumento del asfalto y el hormigón, ha reducido drásticamente las zonas verdes que podrían servir de hogar a estos polinizadores. Sin embargo, hay un cambio en marcha. En varias ciudades se están creando jardines comunitarios y huertos urbanos que ofrecen pequeños oasis donde las abejas encuentran refugio y alimento. Estas iniciativas demuestran que la naturaleza y la ciudad pueden convivir en armonía. Los jardines urbanos, cuando se cultivan con plantas y flores nativas que son atractivas para las abejas, se convierten en puntos de apoyo para ellas, asegurándoles acceso al polen y el néctar que necesitan. En algunos datos interesantes sobre países que han adoptado programas de jardines para polinizadores, vemos una transformación en las áreas urbanas, que se vuelven más verdes y acogedoras. Además de ayudar a las abejas, estas áreas también brindan refugio a los residentes, creando un vínculo entre la naturaleza y la vida urbana que se ha perdido hace mucho tiempo. Los techos verdes y los espacios sostenibles también forman parte de esta nueva visión de las ciudades. Edificios enteros han adaptado sus techos para albergar jardines que benefician a las abejas, mariposas y otros insectos polinizadores. En algunas metrópolis, incluso es común encontrar colmenas instaladas en edificios, donde las abejas pueden vivir protegidas y trabajar libremente. Estos emplazamientos son un ejemplo de cómo la ciudad puede convertirse en un hogar para las abejas, contribuyendo al mismo tiempo a un entorno más sano y equilibrado. Estas transformaciones urbanas representan una esperanza para el futuro de las abejas, demostrando que con pequeñas adaptaciones es posible ayudarlas a sobrevivir. Pero, ¿qué representan culturalmente las abejas para nosotros? ¿Y qué perderíamos en términos de simbolismo si desaparecieran? Las abejas ocupan un lugar especial en la historia y cultura de diferentes civilizaciones, siendo veneradas como símbolos de trabajo, organización y fertilidad. Desde el antiguo Egipto, donde las abejas estaban asociadas con dioses y vistas como emblemas de prosperidad, hasta la Grecia clásica, donde representaban el alma humana, estos pequeños seres han dejado su huella cultural en todos los rincones del mundo. Cada cultura,
Con sus creencias y símbolos, ve a las abejas como algo sagrado, un vínculo entre el mundo natural y espiritual. También es notable la influencia de las abejas en el arte y la literatura. En poemas, pinturas y canciones, se los retrata como criaturas dedicadas y resistentes. Hasta el día de hoy, la imagen de una colmena en funcionamiento inspira a quienes buscan simbolizar la cooperación y la productividad. Esta representación se extiende más allá de las fronteras, siendo una curiosidad de país en país, donde cada nación aporta su propia interpretación del valor de las abejas. Su pérdida significaría no solo el fin de un polinizador, sino la ruptura con un símbolo arraigado en nuestra identidad cultural. El impacto cultural de las abejas es aún más profundo. En la mitología celta, por ejemplo, se creía que las abejas poseían el don de la sabiduría y el conocimiento divino. Esta visión simbólica refuerza la importancia de estos insectos en la conexión entre el hombre y la naturaleza. E incluso en las tradiciones modernas, todavía aparecen como emblemas de esperanza y renacimiento. La extinción de las abejas representaría un corte profundo en nuestra memoria colectiva, un vacío que ningún otro ser podría llenar. Comprender este legado cultural nos hace ver que las abejas son mucho más que simples polinizadores. Representan ideas, historias y valores que han pasado de generación en generación. Y con ello, viene la importancia de enseñar a las nuevas generaciones sobre su valor, para que la preservación sea continua. Veamos el papel de la educación ambiental en este desafío. La educación ambiental juega un papel crucial en la conservación de las abejas, enseñando desde temprana edad la importancia de estos pequeños polinizadores para el equilibrio del planeta. En varias escuelas, los proyectos educativos alientan a los niños a comprender cómo funcionan las abejas, cómo viven y por qué su supervivencia es tan vital para todos nosotros. Este tipo de aprendizaje crea una conexión emocional y práctica entre los jóvenes y la naturaleza, plantando la semilla del respeto y la responsabilidad por el medio ambiente. Los programas de educación ambiental se centran en prácticas que cualquiera puede adoptar, como cultivar flores en casa o evitar el uso de productos químicos en los jardines. En algunos datos interesantes sobre países con políticas ambientales avanzadas, el currículo escolar incluye clases sobre el impacto de la polinización y la importancia de cada abeja en el ciclo alimentario. Estas actividades despiertan el interés de las nuevas generaciones, creando una conciencia colectiva que ve a las abejas no solo como insectos, sino como una parte esencial de nuestras vidas. La participación de organizaciones y comunidades también fortalece este movimiento. Iniciativas como Adopta una colmena o talleres de apicultura urbana acercan aún más a las personas a las abejas, fomentando un sentimiento de responsabilidad compartida. Cuando las personas se sienten parte del proceso, se preocupan más y alientan a otros a hacer lo mismo. La educación, en este caso, es la llave que abre las puertas a un futuro donde las abejas tengan la oportunidad de prosperar. Y a medida que crece el conocimiento y el respeto por las abejas, nos damos cuenta de que las acciones individuales también marcan la diferencia. Pequeños gestos pueden crear un gran impacto. Exploremos estas acciones y comprendamos cómo cada persona puede ayudar. A veces, pequeñas acciones pueden tener un impacto poderoso, y en el caso de las abejas, esto es especialmente cierto. Algo tan sencillo como plantar flores en balcones, jardines o incluso en macetas puede proporcionar alimento esencial a estos polinizadores. Elegir plantas y flores autóctonas como lavanda, girasol y albahaca es una forma eficaz de crear pequeños refugios para las abejas en las ciudades. Imagina cada espacio verde como un oasis que contribuye a la supervivencia de colonias enteras. Los pequeños gestos, sumados, marcan una gran diferencia. Otra medida asequible es reducir el uso de productos químicos,
especialmente pesticidas y herbicidas, que son tóxicos para las abejas. Optar por alternativas naturales de control de plagas, como plantar hierbas repelentes o soluciones caseras, protege no solo a las abejas, sino también a otros seres beneficiosos. Curiosamente, en varios países, la gente se está movilizando para promover el uso de prácticas orgánicas, demostrando que es posible cuidar el jardín y los cultivos sin dañar el medio ambiente. Apoyar a los productores y apicultores locales también es una forma de ayudar. Consumir miel producida por apicultores que cuidan a las abejas con prácticas sustentables anima a estos profesionales a continuar. En muchos lugares es incluso posible adoptar una colmena, contribuyendo directamente al mantenimiento de las abejas y recibiendo a cambio productos naturales de calidad. Este vínculo con los productores locales es una forma de proteger a las abejas y promover una economía más equilibrada. Con estas pequeñas acciones, cada uno de nosotros pasa a ser parte de un movimiento más grande que valora la vida y la biodiversidad. Y ahora, con una visión más completa del papel de las abejas, la cuestión del futuro y de nuestra propia supervivencia se vuelve inevitable. ¿Qué decisiones tomaremos a partir de aquí? El futuro de las abejas y de toda la vida que sustentan depende de las decisiones que tomemos hoy. Cada uno de nosotros tiene una responsabilidad, y comprender el valor de las abejas es el primer paso para actuar en su nombre. Si cuidamos nuestra relación con la naturaleza, preservando el ciclo de vida que ésta mantiene, podemos garantizar un mundo más equilibrado y fértil. La urgencia es real. Cada pequeña acción cuenta, y la suma de esas decisiones dará forma al planeta que queremos dejar a las próximas generaciones. Las abejas, estas pequeñas trabajadoras incansables, nos enseñan sobre la interdependencia y la resiliencia. Cuando protegemos a las abejas, en realidad nos estamos protegiendo a nosotros mismos. Cada flor plantada, cada producto natural elegido y cada gesto de cuidado es una pieza que se suma a este gran rompecabezas. Nuestra supervivencia y la calidad de vida que disfrutamos dependen de este delicado equilibrio. Pregúntese, ¿cómo puedo contribuir hoy? ¿Cómo puedo ayudar a construir un futuro más sostenible? Al reflexionar sobre todo lo que representan las abejas, surge un llamado a la acción. Que nos convirtamos en defensores de este pequeño gigante de la naturaleza. Imagine un futuro donde las abejas sigan volando, coloreando el mundo con su polinización y asegurando nuestra alimentación, nuestra salud y nuestra conexión con el medio ambiente. La decisión de preservar este legado está en nuestras manos. Si esta misión te resuena, suscríbete al canal, activa las notificaciones y sigue nuestro contenido. Juntos podemos aprender, actuar y ser parte de un movimiento que se ocupa de lo que realmente importa.